la cultura. Como sabio, sabio, Ya, un sabio, pero ahí vamos. A ver, sabio. La cultura es como información. información, a ver, ¿quién más me puede decir? A ver, Martín, ¿qué entiende usted por cultura? Martín Díaz. ¿Qué entiende si yo Y digo? es como moda o como forma de ser también. En ese tiempo como la cultura era diferente a la de hoy, por ejemplo. Ya, a Yo ver, entiendo como cultura, es como el país en sí, cada país tiene una cultura diferente, que es como la historia diferente, los modismos diferentes, a eso yo creo que es cultura. como sus tradiciones. Ya, ¿qué entiende el En Martín? sí todo. En sí todo, muy bien, y también ahí vamos a explicar por qué también. Martín, ¿qué entiende usted por cultura? O cultural. Cuando hablamos de cultural, algo cultural. A ver, y el Javier. Javier también. ¿Qué entiende el Javier por cultura? Como que es diferencia a los demás, porque la cultura de un lugar puede que sea diferente a la otra, como la cultura del sur de Chile es diferente a la cultura del norte, por ejemplo. Sí, bien, ahí también dice el Martín algo como ciudad, región, cosa específica de un lugar, ya, bien. Tenemos muchas definiciones de cultura y hay una definición que de alguna forma es como la más global, que tiene que ver con la cultura, es todo lo que en realidad está haciendo el humano, ya de sus tradiciones, ya, específicamente, por ejemplo, y lo que lo va a diferenciar de quizás como otra cultura, ya. Entonces, tiene que ver con las cosas que hace el humano en su desarrollo. Ya, pero cuando vamos a hablar ahora de cultura, vamos a hablar de un poquito de, hablamos de cómo se va a desarrollar las personas en la Edad Media. Ya vimos cómo crecía la población y ahora vamos a ver cómo estas mismas personas empezaron a crear cosas, se empezaron a desarrollar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver cómo se desarrollaron en el arte, cómo se desarrollaron en lo que sería quizás la universidad, porque ya vimos cómo se desarrollaban en lo económico, pero vamos a ver algo que no tiene que ver con lo económico, sino con algo, podríamos decir, más de conocimiento, como dijo el Víctor al principio. ¿Ya? Entonces, todo lo que dijeron ustedes tenía algo que ver. Tenía, por ejemplo, vamos a saber que en diferentes partes del mundo las culturas diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, la cultura en Oriente es muy diferente a la cultura en de Occidente. Ya, la cultura en China es muy diferente a la cultura en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tiene que ver cómo se va desarrollando el humano. ¿Ya? Entonces, súper importante que cuando hablamos del desarrollo cultural, siempre nos vamos a enfocar en las cosas que hacen los humanos y, por ejemplo, en la educación que van a tener los humanos, porque cuando se van educando, se están desarrollando. Entonces, vamos a ver que en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, al final de lo que sería, al final de la Edad Media, va a haber, podríamos decir, un gran avance en lo que tendríamos como algunos ámbitos culturales, como el ámbito de la educación, en las ciencias y en las artes va a haber un cambio a cómo se había vivido, sobre todo en gran parte de la Alta Edad Media. Anteriormente se había visto muy poco de lo que sería educación, ya las ciencias no habían avanzado tanto y las artes no habían cambiado, de alguna forma se habían mantenido de una misma figura de la Edad Media, no habían existido tantos cambios en el arte, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos en la actualidad cuántos tipos de pintura existen. ¿Cuántos conocen? Ustedes han visto arte, ¿cierto? Con la profesora Olga. ¿Cuántas formas Abstracto, de no abstracto. Claro, cuántas corrientes de pintura existen? Por ejemplo, está el cubismo. Degradado. Existen muchas formas de pintar, pero por ejemplo en el arte de la Edad Media siguió gran parte de la Edad Media no hubo muchos cambios, siempre estuvo, por ejemplo, muy enfocada en lo que era la religión, ¿ya? Entonces se mantenía muy igual hasta finales de la Edad Media, que es lo que se llama la Baja Edad Media, ¿ya? Entonces, ¿qué nos vamos a enfocar primero? Por ejemplo, las universidades, ¿ya? Durante gran parte de la Edad Media, las universidades, como las conocemos hoy, actualmente no existían, ¿ya? De hecho,
donde se daba la educación, donde la gente iba a estudiar, eran los monasterios. Entonces, los que realmente, los que tenían el conocimiento, los que de alguna forma estudiaban, eran principalmente los sacerdotes, ¿ya? Principalmente lo que era filosofía, muchas veces ciencias y sobre todo los conocimientos de los antiguos griegos se estudiaban principalmente en los monasterios. Entonces, si alguien quería estudiar, tenía que ir a un monasterio, ser sacerdote, y el idioma en que se hacían, por ejemplo, las clases ahí era el latín, ¿ya? O sea, tenían que hablar el latín, ¿ya? El idioma de los romanos, ¿ya? Que fue el idioma oficial de la Iglesia Católica. Entonces, la mayor parte de los alumnos eran clérigos, es decir, sacerdotes, ¿ya? Prácticamente todos los que se estudiaban de alguna forma eran sacerdotes, no había mucha educación en lo que sería en las clases, por ejemplo, la burguesía, no existía mucho lo que es educación, ¿ya? La burguesía, esta nueva clase que estaba con los comerciantes, ¿ya? No iban como a una universidad, ¿ya? Eso, sobre todo, en gran parte de la Alta Edad Media, ¿ya? Y además pensemos que ¿dónde vivía la gente en la Alta Edad Media? Vivían en lo que eran los feudos, entonces no vivían en las ciudades, entonces tampoco existía una universidad como la que conocemos hoy en día, ¿ya? Entonces la educación principalmente se da en monasterios que están muy aislados muchas veces, y a la gente tampoco le interesa mucho estudiar porque, volvemos a recordar, en la Edad Media, en la primera parte de la Edad Media, se veía mucho lo que es los feudos. Entonces, con esta economía de subsistencia, cultivar para sobrevivir, para mantenerse, ¿ya? No era muy necesario el estudio, ¿ya? Pero esto va a ir cambiando cuando empieza a crecer la ciudad. Cuando la población se empieza a ir a las ciudades, que es lo que hemos hablado tanto, empiezan a nacer las primeras universidades, tal como las conocemos hoy en día, ¿ya? Primero, nacieron como un gremio de estudiantes y maestros, ¿ya? Gremio que se reunía para aprender o enseñar a otras personas, fueron como un gremio. Y posteriormente, después ellos empezaron a tener una autonomía y a ir a algunos, por ejemplo, a algunos edificios donde se dedicaba a enseñar, y eso se les conoció como las universidades, ¿ya? Actualmente siguen existiendo las universidades. Entonces, en la Edad Media aparecen esta primera idea de universidad, ¿ya? A finales de la Edad Media, donde existían... Se fue como modernizando, tal cual. ¿Cómo? Tal cual se fue modernizando. Claro, o sea, no se creó de la nada, por ejemplo, estos, primero podríamos decir, existían... Profe, ¿Sí? de hecho se podría decir que no fue evolucionando, se podría decir que fue como una copia, no fue como modernizándose, como evolucionaron más que todo, porque en su tiempo arte existía, pero ahora hay diferentes tipos de arte. Universidad existía, pero distintas universidades de ahora. Sí, no, sí, eso en el arte, pero por ejemplo en educación, ¿qué va ocurriendo? Nosotros habíamos visto la Edad Antigua con Grecia y Roma, donde existía educación ya, existían los filósofos que educaban y tenían diferentes formas de educar, pero en la Edad Media, al principio de la Edad Media, esto como que se va perdiendo un poco. Y la educación y todo lo que habían hecho en la antigüedad, los romanos, los griegos, en Mesopotamia, en India, todas las civilizaciones, se va a reclutar en lo que son los monasterios. Los monasterios van a ser el centro de conocimiento, pero posteriormente, cuando ya el feudalismo va en decadencia y las ciudades empiezan a tener mayor importancia, el conocimiento se va de alguna forma a difundir. Y aquí van a surgir gremios de profesores, de estudiantes, que van de alguna forma a adquirir autonomía y van a empezar a crear las primeras universidades. Y las primeras universidades van a surgir en Europa, tal como las, podríamos decir, conocemos como hoy en día, ¿ya? Y van a tener una organización, ¿ya? Es decir, se van a organizar como universidades, ¿ya? Entonces, va a existir, por ejemplo, aquí yo les traje una fotito. No tengo la fotito. Ahí está, esa foto, ¿ya? Que es como una universidad de la Edad Media, donde dentro se enseñaban diferentes cosas, ¿ya? Pero tenían una organización, ¿ya? Por ejemplo, en el colegio está el director, profesor,
UTP, acá también tenían una organización. Estaba lo que se conoce el rector de la universidad, ya, estaba lo que era el rector de la universidad, que era el que dirigía la universidad, y debajo de él estaban los decanos de las facultades, porque la universidad tenía diferentes facultades, es decir, podríamos decir diferentes edificios. En un edificio se enseñaba lo que podría ser medicina, otro edificio... Es como hoy en día, profe, tal cual, Claro. porque hoy en día se separa como en materia. Claro, en otros se enseñaba, por ejemplo, Derecho, en otra Tecnología y Artes, en otra Teología. Entonces se enseñaban diferentes cosas en diferentes facultades, pero el que dirigía toda la universidad era el rector. Y cada facultad tenía a alguien que la dirigía, que era el decano. ¿Ya? Tal como sucede hoy en día. ¿Ya? Entonces, las principales carreras que existían en ese tiempo era Teología, ¿ya? Que principalmente tiene que ver con hablar de Dios, en plantearse lo que es la existencia del humano, ya podemos decir muy parecido a lo que es la filosofía también, medicina, ya artes y tecnología, y derecho. Eran las carreras que más existían en ese tiempo, ya podemos decir los oficios. Entonces empiezan a surgir estos oficios, ya se enseñaba en la universidad, había gente que se especializaba en eso, ya había profesores especialistas en eso, ¿ya? Entonces, las universidades lo que hicieron, sobre todo, lo más importante fue que las universidades nacieron con el deseo de estos maestros y estudiantes de empezar a enseñar y a aprender, ¿ya? De alguna forma también tiene que ver con el cambio que va a tener el humano en este momento de querer más conocimiento y enseñar más conocimiento y adquirir más conocimiento, sobre todo por las crisis que habían tenido hace muy poco. Por ejemplo, la peste negra, que había causado muerte de muchas personas y había hecho como un cambio de mentalidad en las personas. Ahora tenían más deseos de aprender, de conocer de conocer más culturas, entonces... Como que razonaron. Claro, porque muchas veces aquí ellos, en la Edad Media, como yo les dije en un principio, eran muy católicas, entonces todo le daban un sentido de religioso. Entonces cuando vieron que la peste negra, por ejemplo, no solamente mató a los que se les consideraba pecadores, sino que también mató a sacerdotes, mató a todos prácticamente, no había nadie que se pudiera salvar, dijeron, esto no es un castigo divino, sino que tiene que ver con más allá de algo real que puede ser que está en la tierra. Entonces empezaron a estudiar, sobre todo empezar un cambio de mentalidad, donde ya no se centra tanto en la religión, sino que se va a empezar a centrar más en el humano. ¿Ya? Entonces aquí con la universidad empieza a surgir esta idea, ¿ya? De querer de alguna forma aprender, difundir. Entonces las universidades, empezaron a recuperar el conocimiento que habían adquirido la humanidad en la antigüedad. Sobre todo lo que es Grecia, Roma, se empieza a buscar los textos, ¿ya? Los textos los tenían, por ejemplo, los musulmanes tenían muchos textos que habían traducido al Islam, y las universidades también empiezan a buscar esos textos y empiezan a hablar de lo mismo que hablaban en la antigüedad, de filosofía, de preguntarse la existencia, hacerse muchas preguntas, de estudiar el derecho, por ejemplo en Roma, de estudiar las leyes. Entonces empieza a surgir esta idea de aprender y de enseñar, y empiezan a surgir las primeras universidades. Las primeras universidades que conocemos van a estar en lo que es Inglaterra, Europa, y de hecho hay muchas universidades que hasta el día de hoy siguen existiendo y nacieron en la Edad Media, ¿ya? Que tienen una tradición de, podríamos decir, más de 500 años, ¿ya? Con más facultades, pero siguen existiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, en ella se condensó el espíritu inquisitivo y racional de un mundo en efervescencia y su legado fue fecundo. Es decir, en las universidades, de alguna forma, se empezó esta idea de utilizar mucho la razón, ya, de cuestionar el mundo en que vivían, ¿ya? Y
fue creciendo y fue de alguna forma llegando a la sociedad que hoy en día nosotros somos. Este cuestionamiento que se va a hacer, el desarrollo de la ciencia muchas veces, ¿ya? Sus maestros, sus obras, sus discusiones dieron forma a una adquisición institucional definitiva, tanto que nuestras propias universidades descienden de ella. La cultura estaba adquiriendo un dinamismo muy distinto al que había regido los siglos anteriores. Los estudiantes no vivían ya como antes, encerrados en las húmedas paredes de los monasterios. Eran todavía clérigos, pero ahora andaban por las calles, se mezclaban con la gente y se involucraban en sus disputas. No pretendían leer y meditar solamente, querían razonar, investigar y discutir. Ahí vemos el cambio. La gente ahora quería investigar, utilizar la razón, discutir sus pensamientos, discutir lo que ellos pensaban con otras personas. Entonces en la universidad también se dio esto, donde empiezan a surgir nuevos conocimientos, cosa que antes no se podía, como dicen en los siglos anteriores, no, porque la educación estaba encerrada en los monasterios. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo la educación empezó de alguna forma a dar un desarrollo cultural. Empieza a surgir este desarrollo cultural, empezó a evolucionar, como dijo el Víctor en un principio. No es como empieza desde cero, empezó a crecer, ¿ya? A rescatar lo que se había perdido en mucho tiempo. A mejorar lo que ya había, por decirlo así. Claro, y se empieza a discutir, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que, como dice, empiezan a surgir las facultades. Yo les dije, la de arte y de tecnología, derecho, filosofía. Después viene lo que van a ser matemáticas, ciencias, ¿ya? Medicina muy importante, y la filosofía también son importantes, van a existir estas facultades. Por ejemplo, acá vemos cómo se representaba a las universidades de la Edad Media. Claro, esto es una forma del arte medieval que existía, ¿ya? Ven ahí, se le está enseñando a la gente, están en las facultades aprendiendo, ¿ya? Y ahí también da un poquito las características del arte de la Edad Media. No hay mucha proporción, por ejemplo, en la forma humana, pero aquí vemos cómo eran las facultades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí le están enseñando, ahí vemos, ahí también está un maestro aquí, que le está enseñando a diferentes personas. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya la universidad dejó de ser algo que estaba solamente en los monasterios, y ahora se trasladó a las ciudades, ¿ya? Y empezó de alguna forma más gente a poder asistir a las universidades, no solamente los sacerdotes, sino que más gente, además de los sacerdotes también más gente, como lo que leímos recién. ¿Ya? Por otro lado, cuando se está desarrollando esta idea de las universidades donde se empiezan a desarrollar, empieza a haber un desarrollo cultural, también se va a desarrollar la ciencia. ¿Ya? Que también aquí les voy a explicar que para muchos, por mucho tiempo, se consideró la Edad Media como una época oscura, principalmente porque dicen que existieron muy pocos avances en lo que es la ciencia. De hecho, también por eso se llama Edad Media, porque está entre la Edad Antigua, que fue un gran avance para todo lo que es la humanidad, y la Edad Moderna, que ya vienen realizando estos cambios. Como en la Edad Media no se pudo apreciar mucho avance, lo que dicen acá los pensadores dicen que es una edad que está al medio, que es muchas veces muy oscura, una época oscura para el desarrollo cultural, el desarrollo de la humanidad. Entonces, los avances del desarrollo cultural, de la enseñanza, de las ciencias, se habían detenido principalmente en la Edad Media, principalmente cuando el Imperio Romano cae, ¿ya? Pero ya en la Baja Edad Media empieza a retomar, ¿ya? Empiezan a surgir cuando surgen las universidades, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con el carácter religioso que existía al principio de la Edad Media, ¿ya? Que muchas veces la religión impuso trabas al desarrollo, sobre todo de las ciencias, ¿ya? Y vamos a ver, ¿ustedes han escuchado hablar de las brujas? ¿Qué son las brujas? ¿O de la brujería? Yo sé harto de eso, profe. ¿Ya? Nosotros, Los brujos son como los súbditos del diablo.
la bruja, como los Ya. entes. ¿Qué hacían los brujos además? Ahí. Por ejemplo, ustedes, Como, los magos, por ejemplo, los brujos, han visto Harry Potter ahí. por ejemplo, los brujos hacen como invocaciones, sanaciones. La bruja blanca, por ejemplo, son sanaciones. Ya. Los negros son malos. ¿Cuándo vamos a ver esa idea de, aquí vamos a ver cuando nace esa idea de los brujos? Porque como no había tanto avance de la ciencia, muchas veces, por ejemplo, algunos remedios que alguien podía haber creado, ¿ya? Se lo daba a alguien y se recuperaba. Para mucha gente, como esto era desconocido, lo consideran que era brujo, ¿ya? Y que había hecho algo contra la religión, contra la iglesia. Entonces, aquí, Eso no es brujería, claro, pero aquí es nace que eran ignorantes. bueno, y todas estas ideas empiezan a nacer en la Edad Media, porque son, para muchos, es muy desconocido, ¿ya? Por ejemplo, trabajar con metales, eh, la química era muy desconocida en ese tiempo, ¿ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, vemos la química actual, hace esas reacciones químicas, en la Edad Media eso era considerado como algo raro está haciendo brujería. Eso no es algo que está a favor de Dios. Entonces aquí empieza a haber mucho cuestionamiento a la ciencia, sobre todo en la Edad Media, donde a la ciencia se le consideraba como brujería, ¿ya? Porque no existía este conocimiento, todavía De hecho, la magia de la brujería es ciencia. Dicen. Claro, es que por eso vamos a ver que va a surgir esta idea de los brujos de la Edad Media, porque hacían cosas que para los otros eran desconocidas, que por eso dicen magia. Y no, en realidad eran, por ejemplo, reacciones químicas, algunos remedios, ¿ya? Entonces acá la iglesia eh, creó una institución que era la Inquisición, ¿ya? De La hecho, profe, sí, eh, yo vi que ya, pero Víctor, explico vemos eso de lo que me iba a explicar ahora. Porque la Inquisición fue una institución de la iglesia cuyo fin era defender la fe y a la sociedad de los que eran llamados herejes, o podríamos decir brujos, que hacían cosas que no eran como extrañas para la religión, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia consideraba hereje a cualquier persona que planteara algo que iba en contra de lo escrito en la Biblia, o que fuera en contra de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en la salud, decían muchas veces que había que rezar para recuperarse, y si llegaba alguien con un remedio, con una hierbita, por ejemplo, para de alguna forma curar a la persona, lo podían considerar hasta ser un brujo. Y la Inquisición, que era como un tribunal, juzgaba a esa persona y decía, eres brujo, entonces te vamos a condenar. ¿Ya? Entonces van a haber muchos castigos, sobre todo a los científicos en esta época, donde se van a ver muy todo era como muy religioso. Todo era religión. claro, se van a ver muy perseguidos por la iglesia, por la Inquisición. De hecho, ¿ustedes han escuchado hablar sobre la quema de brujas alguna vez? Reuniones de brujas creo que son. Claro, las reuniones de brujas, pero muchas veces se quemaban a las brujas. ¿Han escuchado hablar sobre eso? De la quema de Sí, brujas. ¿Nunca? sí, 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 escuchaba. Mucho tiempo la La Inquisición, queman, la amarran en palos gigantes y la queman. claro, la Inquisición hacía una persecución a las personas que ellos consideraban herejes, brujas, ¿ya? Y de alguna forma quemaban a las brujas. También muchas veces a mujeres se les decía que eran brujas y decían, ya, vamos a hacer un juicio. Y van a amarrar a la mujer, la van a amarrar con una piedra y la van a tirar a un río. Entonces, si se salva a la mujer, significa que es una bruja. Y si no se salva, no era bruja. Así iba, Matamos un inocente. claro. Tal cual. Pero era por el fin de que la iglesia tenía que de alguna forma proteger para lo que ellos era desconocido. Entonces, por eso también lo que dijiste, Víctor, eso de que a los brujos también se les consideraba que hacían pactos con el diablo, porque la iglesia, como era muy desconocido lo que ellos hacían, los científicos de esa época, a ellos los consideraban que habían hecho un trato con el diablo, o que habían hecho un pacto con el demonio, y por eso tenían esos poderes, pero en realidad lo que hacían ellos era ciencia. Entonces, por Sí, ejemplo, pues, de hecho dicen que la magia que se ocupa la brujería como para invocar y cosas así, dicen que es ciencia que aún no descubrimos.
Claro, era ciencia más que todo. Por ejemplo, el desarrollo de la química era... O sea, echar agua y aceite y que saliera harto fuego significa en ese tiempo que era brujería. Ay, no sabía eso, pero puede ser. No sé, no sabría si decir eso. Yo no Porque me sabía metí ese en la dato. ciencia. ¿Ya? Entonces, aquí digo, por eso era considerado como una época oscura, ¿ya? Porque las ciencias tuvieron poco avance, ¿ya? Y por eso también ustedes han visto, cuando se habla de las pociones de brujas, eran prácticamente remedios que habían hecho los brujos, lo que hoy día En consideraríamos... ese tiempo el paracetamol sería Claro, una poción de bruja. un paracetamol sería considerado brujería en ese tiempo. Porque también tenemos que pensar que en ese tiempo la sociedad era muy religiosa, ¿ya? Y la iglesia tampoco aceptaba algunos conocimientos que los consideraba que eran contra la Biblia. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué hacía esta Inquisición? Ya, era un tribunal que podía condenar algunos delitos, ¿ya? Por ejemplo, contra la fe y la religión, que era la herejía, contra la moral y las buenas costumbres, también lo condenaba, ¿ya? Y así tenía castigos. Castigos, entonces, la Inquisición, de alguna forma, persiguió a muchas personas, sobre todo en España. En España hubo mucha Inquisición, muchas personas que eran científicos, que pensaban diferente a lo que era la Iglesia Católica, se les condenaba, se les perseguía. De hecho, van a haber muchos científicos como Galileo Galilei. ¿Lo han escuchado, Galileo Galilei? El nombre me suena mucho, profe. Que fue un científico que hizo muchos inventos, fue un gran pensador, una persona muy inteligente, ¿ya? Que empezó a hacer sus investigaciones científicas, a dar postulados, por ejemplo. Vamos a ver también que Nicolás Copérnico, vamos a ver, van a ser científicos, por ejemplo, que van a decir que la Tierra gira alrededor del Sol, algo que nosotros consideramos que es obvio. En ese tiempo la religión decía que no, decía que en realidad la Tierra estaba en el centro del universo y que todo giraba alrededor de Dios, ¿ya? Y solamente esa teoría de decir que el planeta gira alrededor del Sol a muchos le trajo muchos problemas, ¿ya? Sobre todo porque... O sea, como ellos no aceptaban Claro, la realidad, por decirlo así, como claro, todos los dioses. porque era muy contrario a lo que la Iglesia Católica pensaba en ese tiempo, ¿ya? Entonces, eso detuvo un poquito lo que es la ciencia, ¿ya? Entonces, pero a finales de la Edad Media empieza a resurgir la ciencia. Por otro lado, ya en el otro aspecto del desarrollo de la cultura, vamos a ver el arte, ¿ya? Que el arte siempre tenemos que entenderlo, que va a ser la expresión de lo que se está viviendo en una época en específico, ¿ya? Entonces, el arte en la Edad Media, y gran parte de la Edad Media se va a centrar mucho en lo que es la religión, ¿ya? Sobre todo, y no obstante, a finales de la Edad Media también como dije, va a haber unos cambios, sobre todo en la mentalidad de la población, y van a surgir nuevos movimientos artísticos. Por ejemplo, les voy a explicar un poquito. El arte, aquí, por ejemplo, en la Edad Media, sobre todo principios de la Edad Media y en la Alta Edad Media, va a ser muy parecido a lo que está acá, ¿ya? Donde, por ejemplo, no hay proporción en las cabezas con el cuerpo, que es muy diferente a los griegos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, están todo muy plana la imagen, ¿ya? Eso era muy típico del arte medieval. Pero con este cambio... Mira cómo me engañaron. Entonces, por ejemplo... Profe, ¿Sí? era todo como muy junto, como todo Claro, era característico del arte medieval, pero ya con este cambio de mentalidad que se está dando en la Baja Edad Media, va a haber nuevos movimientos artísticos, y aquí vamos a encontrar el románico y el gótico, ¿ya? El románico, principalmente el gótico, el románico, ya el románico vamos a hablar primero, va a aparecer en el siglo XI y se va a basar mucho en lo que era lo que es Roma, ¿ya? Principalmente en el arte de los romanos, ¿ya? En la arquitectura romana, ¿ya? Principalmente como era la arquitectura de los cristianos en Roma. Y vamos a ver que era así. Este va a ser el arte también que va a existir mucho en lo que es a finales de la Edad Media, el arte románico,
ya la arquitectura románica, pero por otro lado vamos a ver el gótico, ya que es uno de los que va a nacer en esta época, ya que, aunque va a sonar muy contrario cuando nosotros entendemos como gótico, el gótico se va a originar en las ciudades, pero lo que le va a dar mucha importancia al arte gótico es la luz, ¿ya? La luz va a ser muy importante en el arte gótico, de hecho va a ser lo principal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el arte gótico también va a ser, muchas veces va a ser muy cristiano, muy católico, ¿ya? Y se va a expresar en esta idea de lo divino en contraposición a lo que sería lo oscuro, que sería la herejía, ¿ya? Entonces siempre da mucha importancia a la luz, ¿ya? Y el gótico se va a ver principalmente en lo que son las iglesias, en la arquitectura de las iglesias y en la luz que va a llegar a las iglesias, sobre todo la luz del sol. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el arte gótico vamos a ver principalmente esta arquitectura de las iglesias, que son bastante altas, ¿ya? Y puntiagudas, pero tienen la característica de los ventanales, ¿ya? Que tiene muchos ventanales, y vamos a ver que va a haber muchas pinturas en los ventanales. Entonces la idea es que la luz llegue a toda la iglesia, por todas partes llegue la luz del sol y no exista lo que es esta oscuridad, ¿ya? Porque existe esta contradicción de luz y oscuridad, eso se va a basar en el gótico. Entonces, por ejemplo, las iglesias góticas van a tener muchos ventanales decorados, pintados. ¿Ustedes han ido alguna vez a una iglesia que tenga ventanales pintados? ¿O no? ¿O nunca han ido a una iglesia así? Por ejemplo, la que vemos acá es una iglesia una iglesia con el estilo gótico, ¿ya? Donde aquí vemos que es muy alta, muy puntiaguda, también está en una característica, pero tiene muchas ventanas, muchos ventanales. Aquí los ventanales están pintados, donde la luz del sol llega y se esparce por toda la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, nunca han visto caricaturas que están en una iglesia y llega el sol y como que el sol se ilumina, ilumina todo, como que la luz del sol se expande por ese vidrio, ¿o no? Como los Simpsons. Claro, es que justo me está acordando de los Simpsons, como en los Simpsons, cuando llega el sol y la luz aparece en toda la iglesia. Claramente, y eso tiene que ver con lo que era el arte gótico. La idea era que las iglesias se llenaran de luz, ¿ya? Entonces, en eso se basa lo que es la arquitectura gótica, el arte gótico, ¿ya? Entonces, ya para resumir lo que vamos a ver, o que vimos en la clase hoy día, tenemos que entender que el desarrollo cultural ya tiene que ver con el cambio que va a existir, sobre todo lo que es en la Baja Edad Media. Acuérdense, cuando yo hablo de Baja Edad Media, estamos hablando de la última mitad de la Edad Media, ya donde se está acabando la Edad Media, donde este cambio, este desarrollo cultural que vamos a ver, por ejemplo, en las universidades, en las artes, ¿ya? Y sobre todo en las ciencias, ¿ya? Va a dar un cambio a futuro que va a ser el fin de la Edad Media y va a empezar lo que se conoce como la Edad Moderna, donde de alguna forma va a existir mayor utilización de la razón, se van a rescatar conocimientos de la antigüedad y se van a poner en práctica. Sobre todo lo que es en las ciencias, se van a implementar nuevas teorías, por ejemplo, la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica habla de que el Sol está al centro y los planetas giramos alrededor del Sol. Cosa que hoy día sabemos, ¿cierto? Sabemos que nosotros giramos alrededor del Sol, pero en la Edad Media no se sabía eso, o lo sabía muy poca gente, ¿ya? Porque en realidad lo que pensaba la gran mayoría de la población en la Edad Media es que Dios estaba al centro de todo, y la Tierra también estaba al centro de todo, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta idea de que nosotros giramos alrededor del Sol no se descubrió en la Edad Moderna ni a finales de la Edad Media, sino que se había descubierto en la antigua. Los griegos ya habían dicho eso. Entonces este conocimiento como que en parte de la Edad Media se perdió. Y a finales de la Edad Media el conocimiento de la antigüedad se empieza a recuperar. Entonces por eso empieza a haber un desarrollo cultural que antes se había detenido cuando el Imperio Romano de Occidente cae.
pero se había detenido solamente para lo que hoy día conocemos como la Europa occidental, porque en Oriente siguió existiendo un avance, y lo habíamos visto con el mundo islámico, que practicó lo que era mucha medicina, sobre todo con el conocimiento de los griegos, ¿ya? Cosa que en la Edad Media se perdió un poco, y también ocurrió esto de la peste, que mató a mucha gente, entonces se vio a la gente obligada a adquirir más conocimientos. Ya, para cerrar, entendamos un poquito que acá también existe O sea, los acontecimientos que ocurrieron lo obligaron a, como, a aprender. claro, se vieron forzados y les dio un cambio de mentalidad, entender que el mundo no era como ellos habían pensado que estaba. Se puede decir que gracias a las enfermedades y eso, ahora hay la medicina. Sí, también por eso, ¿ya? Y también vamos a ver que en la Iglesia Católica estos cambios no se vieron muy, no se adaptaron a los cambios en un momento. Y van a hacer esta persecución a muchos científicos, y acá empiezan a surgir el mito de las brujas, los brujos, ¿ya? Que si nosotros nos ponemos a pensar y a ver qué hacían, en realidad podríamos decir que eran científicos, ¿ya? Científicos que hacían inventos, que de alguna forma hacían medicinas. Las pociones de brujos que muchas veces se escuchan podrían ser hoy día un paracetamol, por ejemplo, o un jarabe. ¿Ya? Un jarabe era visto como algo fuera de lo normal, ¿ya? Entonces, por eso también la Edad Media se llama como así, Edad Media, porque está entre la Edad Moderna, donde está este conocimiento, donde el humano está progresando, y la Edad Antigua, donde ya había progresado bastante el humano, donde está, cuando cae el Imperio Romano, entonces como hay un decaimiento de la cultura, podríamos decir, ¿ya? Donde hay, sobre todo en la ciencia, no puedo decir que no avanzó, porque avanza, pero no hay tanto avance como en la antigüedad. Las personas que le pusieron nombre a las edades, le dijeron, ¿cómo le vamos a llamar a este tiempo, a este espacio de 1000 años, donde nosotros sentimos que no avanzamos como humanidad? Donde está la gloriosa edad antigua, donde el humano avanzó mucho, sobre todo los griegos y los romanos, y la edad que estamos actual, donde estamos progresando mucho gracias a ese conocimiento. ¿Cómo le vamos a poner ese nombre? Edad Media, porque está al medio, ¿no? Por eso. Por eso muchas veces se le conoce como la época oscura o edad oscura. Pero en realidad no es así. Sí existieron avances en la Edad Media, ¿ya? Pero no se notaron mucho. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta que tengamos? No, profe. ¿No? ¿Claro? Ya. Entonces,